Ok, bueno, buenos días jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a hablar de lo que son eh, algunas medidas de desviación y otras medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión o variabilidad son números que miden lo que es el grado de separación de los datos con respecto a un valor central, que generalmente el valor que se toma de referencia es la media aritmética. Entonces existen diferentes medidas de dispersión o de variación y las más utilizadas son el rango, que no es como el más útil de todos, la desviación media, el rango semi-intercuartil y el rango percentil 1090 y la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, el rango, bueno, ya usted sabe cómo calcular el rango, que no es más que la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Aunque es una medida de dispersión que es de muy fácil cálculo, es un poco inestable, ya que depende normalmente solamente de los valores extremos. Y su valor puede cambiar de gran medida si se añade o elimina un dato. Por lo tanto, su uso es un poco limitado. Pero es una alternativa como para encontrar una solución rápida para cuando se requiere una idea estimada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos series de datos. Entonces, por ejemplo, si usted observa, aquí tiene 1, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 9. Entonces, disculpen un segundito, por favor. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tiene estos valores que están aquí. Si usted se da cuenta, los extremos en ambos ejemplos son los mismos, 9 y 1, 9 y 1. Pero resulta, el rango es el mismo, da 8, porque sería el valor mayor menos el valor menor y me da 8. Entonces, aunque ambas series tienen la misma medida, es decir, el mismo valor de rango, pero las dos series no tienen la misma dispersión, porque en este caso hay mayor variabilidad con respecto al valor del promedio. Entonces, el empleo del rango como medida de comparación de variación puede estar justificado cuando se precisa rápidamente de una medida rápida de dispersión y no haya tiempo para hacer otro tipo de cálculos. Bien, entonces hablamos de lo que es el rango intercuartil y semi-intercuartil. El rango intercuartil es la diferencia entre sus cuartiles. Entonces voy a explicar exactamente qué significa esto y lo voy a hacer gráficamente. Supongamos de que usted suponga que esta línea, vamos a ponerla gruesa y vamos a aumentar aquí el tamaño. Digamos que esto que usted ve aquí, esta línea me representa el 100% de los datos. ¿Sí? Entonces, indica que yo puedo marcar, digamos, vamos, yo puedo marcar diferentes segmentos
Vamos a terminar de hacer el dibujo de las... Bien. Esto que está aquí, este corresponde al 100% de los datos, este valor que está aquí. Entonces, estos valores que yo voy a escribir aquí, Q1, Q2, y Q3. Evidentemente, este del extremo me representaría Q4, que es el 100% de los datos. Pero esa es una parte que a mí realmente no me interesa mirar. Se supone que el rango intercuartil no es más que la diferencia entre Q3 y Q1. Esto es el rango intercuartil. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy intentando analizar? Toda esta información que ven de este lado. No me interesa el valor inicial, no me interesa el valor final, solo me interesa ver cómo se comportan los datos en este segmento. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe, hasta ahora todo claro. Bueno, entonces el rango intercuartil es una medida que excluye el 25% más alto, es decir, este 25%, ¿sí? Y el 25% más bajo, es decir, este de acá. Entonces, dando un rango dentro del cual se encuentra el 50% central de los datos observados y a diferencia del rango total, no se encuentra afectado por los valores extremos. Entonces, si el rango intercuartil es muy pequeño, entonces se describe una alta uniformidad. Es decir, si el número que obtenemos aquí es pequeño, se supone que los datos son muy uniformes. Si el valor es muy alto, entonces indica de que los valores están muy desviados. Entonces, por ejemplo, si en una distribución de frecuencias de 100 ingresos quincenales se encuentran los cuartiles Q1 que vale 62 y Q3 que vale 70, entonces el rango intercuartil es la diferencia entre los dos, es decir, 8. Esto indica que el 50% de los ingresos quincenales de esos 100 empleados varía aproximadamente en un rango de $8. Ahora viene una nueva definición, que es el rango semi-intercuartil, RSI. Es el mismo rango intercuartil dividido entre 2. Entonces, esto quiere decir que este valor, el rango semi-intercuartil, es este mismo valor dividido entre 2. O lo que es lo mismo, el rango intercuartil dividido entre 2. ¿Sí? Es la misma fórmula escrita de dos maneras. Bien. Ahora bien, el rango semi-intercuartil se puede asociar con la mediana y se puede expresar en función de ella. Si una distribución es normal, estos cuartiles son equidistantes de la mediana, es decir, que tienen la misma distancia. Se deduce entonces que el rango intercuartil y la mediana son la misma distancia. Además, como exactamente el 50% de los datos se encuentra en el rango intercuartil, entonces el intervalo que corresponde a la mediana más el rango semi-intercuartil contiene exactamente el 50% de los datos. Ahora, si esta distribución es asimétrica, el intervalo mediana más o menos rango semi-intercuartil
contendría ese 50% de los datos. Bien. Entonces, por ejemplo, según una distribución, los 100 ingresos quincenales son Q1 y Q3. El rango semi-intercuartil es de 4. Entonces, la mediana fuera igual a 66. Entonces, aproximadamente el 50% de los datos se encuentran comprendidos entre 66 más 4, quedaría 70, y 66 menos 4, quedaría 62. Es decir, entre 62 y 70 estaría la información. Bien. Si la distribución es muy asimétrica, quiero decir que es muy desigual, el rango intercuartil o rango semi-intercuartil es preferible, en vez de utilizar esta medida, utilizar otra medida de dispersión como la que vemos a continuación, que se llama la varianza y la desviación estándar. Pues la varianza es una medida que permite medir el grado de dispersión o de variación de los valores de una variable cuantitativa con respecto a su media aritmética. Si estos valores tienden a concentrarse alrededor de su media, la varianza será pequeña. Y si estos valores tienden a distribuirse muy lejos de la media, la varianza será muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, permítame y borro. Ok, aquí tengo entonces, aquí tengo esta información. Vamos a organizar, agrupar. Para no meterme con ella, vamos a dejarla quieta a un lado. Entonces, aquí nos está diciendo, la varianza es una medida que cuantifica el grado de dispersión o de variación de los valores de una variable cuantitativa con respecto a su media aritmética. Recuerden que la media aritmética ubica los valores de forma central. Es decir, calcula el valor central del todo, o sea, el valor, no la posición. Recuerden que la posición lo maneja la mediana. Si los valores tienden a concentrarse alrededor de su media aritmética, entonces indica que la varianza es grande, es pequeña. Y entonces indica que si es lo contrario, indica que la varianza será grande. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted mira, nuevamente vamos a ubicar, pero vamos a aumentar. Si yo tengo aquí, yo aquí tengo la media aritmética. Digamos que aquí está toda la mitad. Esta es la media. Entonces, y yo tengo más información. Tengo más información por este lado. Suponga que estas flechitas me están simbolizando datos. Permítanme un segundo. Bien, entonces les decía, si estos corresponden a valores, estas flechitas me corresponden a unos valores. ¿Cuál es la varianza? La varianza no es más que qué tanto se me aleja cada uno de estos valores con respecto a la media. Entonces, si el valor de esa varianza, o sea, la varianza me está permitiendo identificar qué tanto se me acerca o se me aleja la información de la media aritmética. No sé si eso me doy a entender allí.
¿Me comentan si eso está claro o no lo está? Profe, repita, por favor. Ok. Esta es la media aritmética. Acuérdense que la media no es más que el promedio de los datos. Eso sí está claro. Sí. Bueno, suponga que cada uno de estas flechitas me representa un valor. ¿Sí? La varianza lo que me permite identificar es qué tanto se me aleja cada valor de la media. ¿Está eso claro? Repito nuevamente la definición. Bueno, entonces, simplemente lo que estoy diciendo es de que la varianza lo que me permite es ver qué tanto se me alejan los valores con respecto a la media. Si usted mira aquí este valor, por ejemplo, con respecto a la media, si la media está, vamos a ponerlo, aquí estaría ubicada la media. Esta es la media de los datos. Y cada flechita me indica un dato. Suponga que hay más datos, ¿sí? Digamos, ¿sí? Entonces, cada una de estas flechas me representa un dato. La varianza lo que me permite medir es qué tanto se aleja este valor de la media, este valor de la media, este valor de la media. ¿Sí me hago entender? ¿Eso está claro? Sí, señor. Ok. Por ahora sí. Bueno, entonces dice, la varianza calculada a partir de una muestra se denota por S cuadrado. Y cuando se habla una población, en vez de utilizar la S, se utiliza este símbolo. ¿Sí? Bien. Entonces, la varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los datos con respecto a su media. Entonces, la varianza no tiene una medida. O sea, la medida como tal se establece en unidades cuadradas. Entonces, por ejemplo, la desviación puede ser mirado en pesos al cuadrado, kilómetros al cuadrado, segundos al cuadrado, etcétera. Entonces, eso es lo que me calcula la varianza. Ahora, la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y esta desviación debe ser calculada a partir de una muestra. Entonces, cuando es así, se aplica con S, y cuando es con respecto a una población, cambia el símbolo. Pero el cálculo sigue siendo el mismo. Entonces, el cálculo de la varianza para datos no agrupados o no tabulados. Entonces, la varianza de n valores de alguna variable cuantitativa X, cuya media aritmética viene expresada de esta manera, se define así. Entonces, veamos cómo hacemos. Aquí tengo una serie de datos. Eh, vamos a copiar estos datos y vamos a abrir Excel. Vamos a pegar aquí. Entonces aquí tengo
Alguien que me vaya dictando los datos por columna, es decir, de arriba hacia abajo, me los dicta y voy escribiendo yo más rápido, por favor. 63, 43. Alguien que siga. 64, 59, 53, 89 en otra columna. 89, 53, 72, 60, 64, otra 60, columna, 30. espérate, 60, 60, momento, uy, 89, me perdí, 53, repite, 72, ajá, 60 y 64. Otra columna, 36, 60 y 64. 64. Bien. Ok, 36. 36, 70, Ajá, 52, ajá, 67, sí, 76. sí, Otra columna, 49, 57, 71, 51, perdón, 57 y 44. 49, ya voy, vamos por 56, 56, sí, 56, 62, 62, 67 y 73. Sesenta y cuatro, deme un segundo que se me está descargando el equipo, un momentico. Ok, bueno, 64, 43, 43, ajá, 60, 61 y 56. Es al contrario, profe. Arriba va 60 y abajo 61. 59, 68, 71, 67 y 62. 35, 62, 61, 51 y 63. 78 en la otra columna. 26, 55, 81 y 60. bien, ok, ya tengo mis datos. Entonces, lo que yo tengo que en primer lugar es contar cuántos datos tengo. Entonces, lo primero que hago es contar, y entonces voy a contar, selecciono contar y listo. Vamos a ampliar para que se vea mejor. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bien. Repito nuevamente lo que hice. Vamos a usarlo aquí. Entonces, contar. Miren que yo ni siquiera he contado. Yo solamente lo selecciono
y me dice que tengo 45 datos. Luego me dice, esto es N. Bien, entonces ya tengo N, N es 45. Ahora tengo que sumar todos los datos. Entonces es muy simple. Entonces es la suma. Entonces es suma y selecciono nuevamente todos los valores. Ya tengo la suma. Luego me dice, calcule el promedio. Entonces, simplemente es el promedio. Entonces, nuevamente, promedio. Seleccioné todos los datos. Y ya tengo el promedio. Luego me dice, calcule el cuadrado de cada uno de los valores y lo suma. Entonces aquí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque yo tengo que elevar cada valor al cuadrado y sumarlo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para que sea un poco más rápido. Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a vamos a copiar, le damos un pegado especial. Vamos a transponer estos datos aquí y entonces lo que hago es que voy a convertirlos en columnas, o sea, voy a bajar cada valor para convertirlo en una sola columna. Bien. Entonces es cada valor elevado al cuadrado entonces doble clic y luego lo sumo. Entonces me da 162,000. Entonces vamos a escribir aquí el dato. Suma cuadrados. Vamos a llamarlo así. Entonces vamos a copiar el dato y pegamos el valor. Vamos a eliminar todo esto de aquí que no lo necesitamos. Listo. Aquí tengo la suma de los cuadrados. Y luego me dice, por consiguiente, la varianza es la suma de los cuadrados dividido entre el total de los datos menos el cuadrado de la media. Entonces es la varianza. Voy a generar la fórmula. Es la suma de los cuadrados dividido entre el total de los datos menos el cuadrado del promedio.
Miren el resultado, 142, 151. Ahora, esta es la forma larga de cómo hacerlo. Existe una manera más sencilla a partir de una función. Entonces, como tenemos es una población, aquí tenemos varias, var.p es el cálculo de la varianza de la población total. Y el otro es cálculo de la varianza en función de una muestra. Entonces, nosotros tenemos var.p, seleccionamos todos los datos y ahí está el resultado. ¿Sí? Tenemos las dos maneras. Repito nuevamente, o no sé si se alcance a ver claramente. Esta fue la forma larga, ¿sí? Utilizando todo el proceso de cálculo. En cambio, acá simplemente utilizamos la función var.p, seleccionamos todos los datos y él automáticamente calcula todo. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, sigo. Ok, entonces tenemos lo que es la varianza, pero para los datos agrupados. Entonces, vamos a ver primero para lo que son las variables discretas. Entonces tenemos la varianza como tal. Vamos a verlo directamente con un ejemplo. Dice calcular la varianza y la desviación estándar del número de hijos de la muestra de 20 familias. Entonces aquí tengo las 20 familias y hago la distribución. Entonces las familias tienen 0 hijos, 1, 2, 3, 4 hijos. El total es el número de casos o las frecuencias de cada valor. Aquí se calcula la suma. Luego se multiplica esta frecuencia por el valor de la variable. Entonces tengo 1 por 0, 0, 4 por 1, 4, 7 por 2, 14, 6 por 3, 18, 2 por 4, 8. Y se suma. Luego calculo el producto de la frecuencia por el cuadrado de la variable. Y entonces tengo 1 por 0 al cuadrado da 0, 4 por 1 al cuadrado da 4, 7 por 2 al cuadrado da 4 por 7, 28, 6 por 3 al cuadrado, es decir, 9, 6 por 9 da 54 y 2 por 4 al cuadrado que da 16, por 2 da 32. Lo sumo los datos y eso me da un total de 118. Ok, entonces simplemente es aplicar la misma fórmula. Si se dan cuenta, aquí tengo los 20 datos, la suma de las frecuencias que me dio de la frecuencia por las variables que me da 44. Luego calculo el promedio que es este 44 dividido entre 20 me da 2.2 y luego la suma de la frecuencia por el cuadrado de la variable y da 118. Al aplicar la fórmula se obtiene 1.06 hijos. Ahora, ¿cuál es la desviación estándar? Simplemente la raíz cuadrada de este resultado. La raíz cuadrada da 1.03. Entonces, la parte B, la variable de los datos tabulados por intervalos. Entonces, la varianza de los n valores de una variable estadística que se clasifican en k intervalos con marcas de clase M1, M2 hasta MK, frecuencias absolutas, cuya media aritmética es X trazo, se calcula utilizando la siguiente fórmula. Entonces, aquí está nuevamente, es decir, si usted mira la fórmula en esencia es la misma, lo único que varía es la forma en la que se estén trabajando los datos. Aquí tenemos datos agrupados por intervalos y acá tenemos datos agrupados, pero
distribuciones con variables discretas. Entonces, se aplica el mismo proceso. Aquí están todos los datos y entonces aquí tenemos de una vez organizado lo que es nuestra distribución de frecuencia por intervalos. Entonces empezamos 26, 34, 34, 42 y hasta que llegamos al final. Calculamos las marcas de clase, que acuérdense que esto es el promedio de cada intervalo. Luego identificamos las frecuencias. ¿Cuántas personas están entre 26 y 34? Una. Entre 34 y 42, dos. Entre 42 y 54 y así sucesivamente. Al final, sumamos todos estos datos. Luego, en vez de multiplicar con respecto a la variable, porque aquí no tenemos una variable, sino un intervalo, lo que hacemos es multiplicar por las marcas de clase. Entonces, dense cuenta que aquí tenemos el producto, pero de la frecuencia por la marca de clase, y acá el producto de la frecuencia por el cuadrado de esa marca de clase. Entonces, se suman los datos, tal como lo ven ustedes aquí en la guía, y se arma la fórmula. Sigue haciéndose el mismo proceso. N es 45, aquí está la suma. Bueno, K es 8 porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Que a la hora del T, esta información no la utilizamos, este valor de aquí. Esto que está aquí es el producto, la suma del producto de la frecuencia por la marca de clase respectiva. Acá tenemos la media, que no es más que la división entre 2702 y 45. Y acá tenemos el producto de la frecuencia por el cuadrado de la respectiva marca de clase. Ok. Entonces tenemos esta operación del cálculo de la varianza y eso me da 122.754. Si quisiéramos calcular la desviación estándar, simplemente lo que tendríamos que hacer es calcular la raíz cuadrada. Véanlo aquí. Ahí está esa operación. Ahora bien, hay algunas notas de las cuales no quiero dar como mucha trascendencia porque son muy matemáticas y para efectos de lo que nosotros trabajamos acá, esto no tiene relevancia, pero para que sepan que esto existe. Es decir, aquí tenemos algunas frecuencias, una varianza para frecuencias relativas y existe también otro aspecto que es la varianza poblacional. Entonces, varían un poco las expresiones, pero operacionalmente sigue siendo lo mismo. Ahora, el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión relativa que no tiene medidas, se define como la desviación estándar dividido por la media aritmética. Entonces, este coeficiente se utiliza para comparar la variabilidad de dos o más series de datos que tengan medias iguales o diferentes o que tengan unidades de medida iguales o diferentes. Deben ser series de kilogramos, otra serie en metros, etc. Aquí hay unos ejemplos con unas calificaciones. Resulta que tenemos dos secciones, H1 y H2, que son horarios de una clase de matemáticas 1. Entonces, tienen una desviación estándar de 14. Ambas tienen la misma desviación estándar y no se puede concluir de que los horarios tienen la misma variación. Asimismo, lo que son las desviaciones estándares H1 y H2, que son iguales a 2 y 4, respectivamente, se puede concluir de que las notas de H2 son más dispersas que las de H1. Esa variabilidad depende de las medias de los dos grupos. Si la media del horario 1 es 16 y la del horario 2 es 11, estos coeficientes de variación cambian. Entonces, observen que para el primer caso se obtiene el 87.5% y acá el 127%. Es decir, que estas calificaciones obtenidas en H1 son más homogéneas que las otras de H2 que tienen 127%. Bueno,
vamos a ver, bueno, en esencia aquí muestra algunos de los usos de las medidas de dispersión. Entonces, la varianza viene expresada en unidades cuadráticas en las que vienen expresados los datos. Esta desviación estándar se expresa en las mismas unidades en las que vienen dados los datos. Y el coeficiente de variación viene expresado en números abstractos, suprimiendo las unidades en las que vienen expresados estos datos. Bueno, aquí hay algunas observaciones. Estas las pueden revisar ustedes. Aquí tenemos lo que es las referencias bibliográficas y entonces nos vamos de una vez a Zigbee. Ah, no, perdón, yo puedo regresarme aquí. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones. Aquí hay un video de cómo se calcula la varianza, ¿sí? Y entonces vamos a activar esta actividad, que es el taller de Holter. Entonces, vamos a editar los ajustes. Bueno, una cuestión. Digamos que la explicación de esta guía no tiene ningún misterio. Hoy es 13 hasta el día 20. Hasta las 12 del día les doy el chance. Son las 10 de la mañana. Listo. Ok. Ojo que la actividad debe ser resuelta en Excel, no puede ser resuelta en otra cosa. Bien, vamos a guardar. Ok, entonces tenemos esta actividad. Entonces, esta es la actividad para calcular la varianza a partir de los datos de hipertensión arterial de un paciente. Hay que calcular igualmente la curtosis. En el caso de ustedes, no me calculen la curtosis porque no hemos hablado de curtosis. Deben hacer la actividad sin la ayuda de nadie, es decir, sean honestos y trabajen ustedes solitos para comprobar el manejo de la herramienta Excel. Tienen 8 días para la entrega y la actividad normalmente es de A3. Entonces, un solo estudiante sube el documento. Les repito, ustedes no tienen que calcular la curtosis. Es lo único que no les pido que hagan. Ya les voy a pasar la actividad, se las voy a mandar enseguida por WhatsApp. Y una cuestión. Yo imagino que ya ustedes tuvieron que haber terminado de aplicar las encuestas. ¿Sí? Entonces, la idea es que en sus computadores, ojo con lo que estoy diciendo, en sus computadores, descarguen de internet una herramienta que se llama Jamovi. Mírenlo aquí, Jamob pequeña I. Lo van a instalar en sus equipos. Cuando lo tengan instalado, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que usted tiene que hacer es que usted debe tener los datos depurados. Cuando digo sus datos depurados, ¿hay alguna pregunta, Angie? Profe, no sé si soy yo, pero no sale que está compartiendo pantalla. Ok, perdón. Ya, sí. Qué pena, me equivoqué yo. Vamos a abrir entonces otra vez para que ustedes la vean. Ok, deben descargar una aplicación que se llama
Jamovi, tal como la que estoy señalando aquí. Vamos a esperar a que cargue. No se preocupen porque esta herramienta no exige licencias, la herramienta es de uso libre y es la que ustedes van a utilizar para poder hacer la analítica. Entonces, miren, por ejemplo, la herramienta es muy sencilla de utilizar y no se necesita tener grandes conocimientos matemáticos, sino saber exactamente qué es lo que usted tiene que calcular. Entonces, como usted debe tener unos archivos en Excel que descargó de las encuestas, por ejemplo, vamos a seleccionar, digamos, aquí tengo una serie, unos datos de una encuesta. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es una encuesta bastante grande, ¿sí? Miren toda la cantidad de preguntas que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Vamos a guardar esta información. Vamos a cerrar este archivo de Excel. Y entonces, aquí en esta opción selecciona importar especial. Se va a donde dice navegar. Selecciona los datos de, por ejemplo, de Baranoa. Le da abrir. Y miren que él automáticamente carga todos los datos. Aquí están los datos. ¿Sí? Miren que son un pelotón. Entonces, estas tres primeras columnas vamos a eliminarlas. Eliminar variables. Sí. Listo. Entonces, aquí hay una parte donde dice exploración. En esta parte que dice exploración, selecciona donde dice descriptivas. Ok. Entonces tenemos vamos a ver. Y entonces tengo los datos. Esto que me está mostrando la columna D, la E y la F, vamos a mirar qué son. Vamos a ver un momentico. Es decir, él está mirando. Esperen un segundito. Vamos a quitar. Vamos a quitar esta fila. Vamos a guardar. Y vamos a cargar nuevamente Jamovi. Entonces, importar especial, navegar. Vamos a seleccionar estos datos. Vamos a eliminar estas tres columnas. Sí. Ok. Entonces, exploración descriptivas. Entonces, si usted ve en cada una de estas, las descriptivas tendría N, que es el número total de datos. Aquí me muestra lo que si hay datos perdidos, cuánto es la media, cuánto es la mediana, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Entonces, selecciona la edad, vamos a incluirlo dentro de las variables y vamos a colocar el género
el grado que cursa y el municipio que estudia no, porque siempre es el mismo en este caso. Entonces, que me haga una tabla de frecuencias y miren la tabla de frecuencias. Y en las estadísticas, mire que aquí yo puedo seleccionar que me calcule medidas de dispersión. Aquí está, puedo calcular la varianza, vamos a calcular la varianza, por ejemplo, y él me muestra automáticamente cuál es la varianza con respecto a la media. Mírenlo aquí, aquí está la varianza que es de 1.06 y automáticamente me calcula la desviación estándar. ¿Sí? Miren que yo no he hecho nada sino darle clic y clic. Y luego voy a pulsar clic en donde dice gráficos y voy a pedir que me haga un gráfico de barras. Con el gráfico de barras simplemente miren que automáticamente me genera las gráficas. ¿Hay alguna pregunta de cómo hice esto? Jóvenes, me comenten, por favor. Profe, ahí en donde dice frecuencias, ¿eso es algo que usted le indica a la plataforma o es algo que automáticamente, solamente tomando los datos, eso se genera? Tomando solamente los datos, seleccionando las variables y es más, puedo cambiar, por ejemplo, muéstrame, vamos a hacer un análisis diferente. Aquí tengo edad, pero entonces clasifícame edad por género, entonces lo separo por este lado y miren lo que me hace, edad por género. Y automáticamente me calcula la varianza respectiva y aquí está las respectivas gráficas, es decir, edad por género. Aquí me muestra las edades por género, o si no quiero verlas por género, sino que quiero verlas por el grado en el que cursa, entonces selecciono aquí abajo y automáticamente me hace todos los cálculos. Miren que yo no he hecho sino seleccionar variables. ¿Sí me explico? Ahora, si ya yo he hecho este proceso, vamos bueno, aquí lo coloqué con el municipio en el que estudia, pues el municipio obviamente en este caso es Baranoa, pero no me interesa hacer ese. Digamos edad por edad, el grado que cursa y la institución educativa. Vamos a incluirlo acá. Aquí está. Aquí está la edad por y el grado. Y aquí me muestra la analítica y las gráficas respectivas. Es decir, nada más es seleccionar los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Descarguen esta aplicación. Ahora, al final, digamos de que, bueno, ya yo hice toda mi analítica, entonces, es decir, yo voy haciendo la analítica por etapas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero usted va a analizar lo que es la parte sociodemográfica, entonces vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar este de acá, entonces, primero ya tenemos la edad, el género, el grado, el municipio que estudia no, porque en este caso es el mismo. Pero listo, ya aquí tengo mis tres datos y tengo las gráficas porque ya les expliqué cómo las selecciono. Les repito nuevamente, las estadísticas yo selecciono la media, la mediana. No me interesa ver perdidos porque yo no tengo datos perdidos, pero sí me interesa ver el número total de datos. Yo puedo calcular lo que son los percentiles, si los necesito, si no, no. Aquí está la desviación estándar, la varianza, el valor máximo y el mínimo. Digamos que no necesito esto tampoco. ¿Sí?
la desviación estándar y la respectiva varianza. Ok, entonces aquí hay otras medidas, pero como nosotros no tocamos eso usted no lo toque. ¿Sí? Y recogemos acá y miramos la gráfica. La gráfica que usted necesita, en esencia, es la gráfica de barras, no más. Aquí no le estoy pidiendo que elabore histogramas ni nada por el estilo, porque no estamos haciendo distribuciones de frecuencias para datos agrupados. Ahora bien, aquí tenemos toda esta información, ¿sí? Si tenemos toda esta información, lo que podemos hacer es archivo, exportar, entonces colocamos como PDF, entonces en este caso es análisis sociodemográfico. Análisis sociodemográfico. Exportar y lo pido que me lo exporte a formato PDF. Y ahí está. Ya, simplemente me genera un documento en PDF y ese es el documento que yo entrego. ¿Hay alguna pregunta de cómo se hizo este análisis? Jóvenes. Nadie me dice nada. ¿Hay algún tipo de preguntas? Bueno, profe, mi pregunta como tal es, ¿cuándo se le tendría que entregar todo el formato que acabamos de hacer? Esto que acabamos de ver, la idea es la otra semana para ya entregar absolutamente notas definitivas de primer y segundo corte, las entrego de una vez, porque ahora me toca ir corriendo para el evento de innovación educativa y me estarían entregando un informe. Yo les subo en la plataforma para que entreguen lo que son las analíticas. Entonces, en la otra clase yo les explico cómo redactar el informe. Porque no es solamente que ustedes hagan, no es solamente que ustedes hagan los cálculos, es explicar qué significan esos resultados y poder analizar cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Ahora sí te escucho, Leanis. Profe, y la otra cuestión era con el tema en Hamly, o sea, la aplicación que acabamos de ver. Ajá. Se descargan los datos, o sea, es posible descargar todo lo que hicimos a un formato de Excel o solo tendríamos, o sea, porque me imagino que el informe va a ser a base de lo que acabamos de ver en la aplicación. Sí, claro, claro. Entonces, ¿cómo se puede pasar todo lo que acabamos de hacer, no lo sé, en el formato de Excel? Porque por lo menos nosotros siempre se lo entregamos en formato de Excel. Sí, pero en este caso no me lo van a entregar en Excel, me entregan es el PDF. Ok. Ah, ok. Vale, listo. Gracias, profe. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos aquí por hoy. En la medida en que ya el mismo sistema me avise de que ya la grabación está lista, yo la subo a YouTube y les comparto el link. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Ok, profesor, gracias. Bueno, cuídense, que estén muy bien.